mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas? Es un gusto para mí nuevamente poder estar en este momento aquí especial, iniciando una serie más de estudios que queremos que puedan llegar hasta tu corazón, que esperamos que también puedan preparar tu vida como lo ha hecho con nosotros. Queremos darte la bienvenida a esta nueva serie que hemos titulado Conociendo las Escrituras a través de la fe de Jesús, en donde vamos a estar varios días estudiando la Biblia. Es una serie que es un poco larga, 20 estudios que estamos preparando para que tú seas parte de ella. Esta experiencia es muy hermosa porque estamos nada más 2 días a la semana, los sábados a las 10 de la noche y los miércoles a las 10 de la noche, hora de Europa. La mayor parte de nuestros alumnos que están en diferentes partes del mundo, pero que hay una buena concentración en América, pueden ver su horario allí y entonces conforme a esa diferencia pueden unirse para que puedan estar con nosotros en vivo todos los sábados y los miércoles a las 10 de la noche. Agradecemos a todos mis queridos hermanos por ser parte de esta experiencia única que estamos llevando a cabo y pioneros en esta metodología, esperando que muchos también se puedan unir a esta hermosa experiencia. Como dijimos al principio, nuestra serie de estudios bíblicos lleva por título Conociendo las Escrituras a través de la fe de Jesús. Y es una serie pensada en cada uno de ustedes que en este momento nos está escuchando, nos está viendo a través de las redes sociales. Nuestro ministerio, el Ministerio Amiel, junto con el hermano Pedro Rincón, la hermana Sisi, un equipo de trabajo que nos hemos unido con el fin de poder llevar a cabo y expandir la obra que el Señor nos encomendó justo antes de ascender al cielo. De modo que queremos darte la bienvenida a esta experiencia maravillosa, donde vamos a estudiar profundamente las Escrituras, pero de una manera sencilla, en la que todas tus dudas y tus inquietudes puedan ser abordadas y puedan ser satisfechas. Vamos a iniciar con nuestra primera clase el día de hoy, y lo vamos a hacer primeramente teniendo una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te agradecemos en esta hora, porque solamente a través de ti podemos tener acceso a la gracia celestial, a la gracia divina, para poder tener la oportunidad de salvación cuyo precio pagó Jesús en la cruz del Calvario, y que hoy nos da la esperanza de poder reinar contigo eternamente a partir del momento en que tú vengas por segunda vez a llevar a tus hijos. Señor, somos tus hijos y te amamos y anhelamos que tú puedas darnos la oportunidad y sobre todo la seguridad de que si nos entregamos a ti, tú nos vas a dar plena salvación eternamente. Gracias por tu bondad, por tu generosidad, por la muerte de Cristo en el Calvario, y también gracias porque muy pronto vendrás para llevarnos a las mansiones celestiales. Te pedimos todo el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo, y te damos gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar el día de hoy con una de las lecciones más hermosas que tenemos en la Biblia, y que el mundo se ha preguntado siempre: ¿qué significa esto? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Vamos a iniciar con la primera lección que titulamos Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Durante esta serie de estudios, mis queridos amigos y amigas, nada más vamos a estar estudiando la Biblia, nada más que la Biblia, solamente la Biblia. Cualquier cosa que esté fuera de su contexto y de su enseñanza, básicamente no puede ser la palabra de Dios.
Sin embargo, vamos a abordar solamente lo que esté en la Biblia como palabra de Dios. Así que entonces iniciamos ahora lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Detengámonos un momento aquí y preguntémonos, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para ti que me estás viendo en este momento? ¿Quién es Dios? Para algunos, Dios es simplemente el producto de la imaginación del ser humano. Es decir, el hombre, al vivir en un mundo con tanta violencia y tanta maldad, ha llegado al punto de imaginar, de inventar un ser todopoderoso que puede ser capaz de venir y cambiar las cosas que vemos. Pero para muchos eso solamente es una idea, dada la necesidad que el hombre necesita de un superhombre, de un superpoder que pueda cambiar las cosas. Para muchos Dios es eso, es el producto de una imaginación, pero que no tiene nada de realidad. Para otros, Dios es un ser que disfruta viendo al hombre cómo se destruye uno al otro. Pero para otros más, Dios es un ser que respeta las decisiones del hombre, porque el hombre le dio libre albedrío. Y bajo ese principio de libertad, Dios respeta las decisiones que el hombre toma. Sin embargo, lo sigue invitando a cambiar de actitud, a cambiar de decisiones, a mejorar su vida. Ese es Dios para muchos. Y para otros más, Dios es el todopoderoso creador, que al principio, en su plan original, Él anhelaba que el hombre fuera eterno, que nunca fallara, que siempre fuera obediente, pero que por su propia decisión amara a Dios y pudiese comer del árbol de la vida y vivir eternamente. Sin embargo, hubo alguien que interrumpió ese plan de Dios. Es decir, para otros, ese es Dios. Exactamente, alguien que creó la tierra con un plan divino, pero que bajo la decisión del hombre, el planeta se arruinó. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién es Dios? ¿Y qué dice la Biblia acerca de ese Dios? Pues muy bien, vamos a comenzar diciendo que en el Antiguo Testamento, la Biblia básicamente, que vamos a verlo en el siguiente tema, este tema de la Biblia, se divide en dos partes básicamente, y esas dos partes se dividen en partes más pequeñas. Lo primero, este libro se divide en dos partes. La primera parte se conoce como el Antiguo Testamento, donde encontramos desde Génesis hasta el libro de Zacarías la primera parte. Y todo lo que se conoce como el Nuevo Testamento, es decir, todos los libros que escribieron los apóstoles a partir de la época de Jesús, se conoce como el Nuevo Testamento. En total son unos 66 libros, pero estos libros se dividen, 66 libros y unos 40 escritores. Y cada libro contiene algún mensaje inspirado de parte de Dios para sus hijos. En todo este libro, que más adelante en el siguiente tema lo vamos a tocar, en la siguiente clase, en este libro se encuentran muchas maneras como los profetas y los escritores de ella se refirieron a Dios. Por ejemplo, solamente en el Antiguo Testamento encontramos por lo menos 72 nombres que se usan para Dios. En realidad son 72 títulos, son adjetivos calificativos. En otras palabras, describen estos adjetivos describen una función o parte del carácter de Dios. De esos 72 nombres hay por lo menos 4 muy usados.
Entre esos 72 títulos, solamente encontramos un nombre personal. Ese nombre personal lo conocemos como el nombre de las 4 letras o el tetragramatón, muy comúnmente conocido. Es un nombre personal que estaba formado antiguamente únicamente por 4 letras. Una que sería lo que ahora sería la Y, otra que sería la H, la tercera letra sería la W y la cuarta letra sería entonces de nuevo H. Lo que en algún momento con algunos signos de puntos en el idioma hebreo se llegó a llamar como Yahvé, que probablemente Yahvé fuese la forma más correcta o más cercana a lo correcto de la pronunciación de ese nombre personal de Dios. Pero de entre esos 72 títulos de Dios, existen 3 que son los más usados, exceptuando el nombre personal de Dios. Entre esos 3 nombres encontramos los siguientes. Primero, Elohim. Elohim, que quiere decir el Todopoderoso o los poderosos, ya luego lo vamos a estudiar. El segundo nombre, que sería Adonai, que significa mis señores o Señor de señores. Y por último tenemos El Shaddai, que es una especie de un Dios que todo lo suple. Vamos a ir rápidamente entonces a estudiar acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca de ese primer nombre de esos 3 más usados que tenemos, que sería Elohim. Así es como se escribe en hebreo. Sin embargo, quiere decir en español Elohim. Pero ¿qué significa ese nombre? Ese nombre significa el Dios Todopoderoso o el Creador Todopoderoso. Sin embargo, hay una situación que quiero explicarles. Este nombre que ustedes ven allí, Elohim, es un nombre de número gramatical plural. Para aquellos que tuvieron la oportunidad de estudiar en la escuela y de conocer un poco la gramática del idioma español, recuerdan ustedes que nos decían, el singular es un número gramatical que indica que solamente una persona o un ser está accionando la función verbal. Pero también estaba el número gramatical plural, en donde en el idioma español significa que hay por lo menos 2 seres en una acción verbal. Pero en el idioma hebreo las cosas cambian un poco. Existen 3 números gramaticales. El primero sería singular, que representa lo mismo que en español, es decir, un ser o un individuo accionando el verbo en una acción verbal. Está también el número gramatical dual, y aquí quiero explicar un poco. En el número gramatical dual en el idioma hebreo, pues resulta ser que allí, y valga la redundancia, debo explicar también que el Antiguo Testamento de la Biblia fue escrito en idioma hebreo, en lo que ahora conocemos nosotros como el hebreo paleo, es decir, el idioma hebreo más antiguo que existe. Ya no se habla más esa lengua, el pueblo perdió esa posibilidad a medida fue pasando el tiempo, y a medida el pueblo de Israel era llevado como esclavos, fueron perdiendo ese idioma. Lo que quería mencionar entonces es que en el dual del idioma hebreo solamente es usado para cosas que naturalmente están unidas. Por ejemplo, ojos, manos, pies, todos esos sustantivos están en dual en el hebreo. Sin embargo, el Elohim que encontramos en la Biblia, o sea, Dios, está en plural. No está ni en singular ni en plural.
Y eso significa que al estar en singular, en plural, por lo menos deben haber, según la gramática del idioma hebreo, 3 seres en la acción verbal. Ahora, vamos a ver si eso que yo estoy diciendo es verdad. Porque una cosa es lo que yo esté diciéndoles a ustedes aquí, y otra cosa es que vayamos a ver lo que la Biblia nos enseña con respecto a si es verdad que en ese Elohim deben aparecer por lo menos 3 seres en una acción. Vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo número 1 y el versículo número 1 y 2. Pero vamos a ver el 1 primero. Es decir, vamos a ir al primer versículo de la Biblia. Fue lo primero que escribió Moisés, aunque a decir verdad, ya había escrito algunas cosas, pero en este caso, del libro de Génesis, este es el primer versículo. Allí se los he escrito en griego, por si alguno quiere mantenerlo o darle un estudio más profundo. Sin embargo, la traducción que aquí le tenemos en español viene siendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Básicamente eso es. Aunque la palabra Dios que aquí vemos aquí en español es la misma palabra Elohim, que quiere decir Dios, el Todopoderoso o los poderosos. Pero ya dijimos que esta palabra Dios en español está en hebreo en plural. Por lo tanto, tienen que haber por lo menos 3 seres en la acción verbal. Ahora bien, me gustaría invitarles para que ustedes puedan contar allí en el hebreo que les acabo de poner en la pantalla. Ustedes puedan contar de derecha a izquierda 3 palabras. La primera, la segunda, ahí están los espacios, y la tercera. La tercera palabra es Dios, es la misma palabra Elohim. Pero después de la tercera palabra hay una cortita de 2 letras. Eso quiere decir et. Y eso no fue traducido en español. Por esa razón quiero llevarles a que ustedes vean esa palabrita. Esta palabra la vimos aquí atrás, que es la 4ª palabra. Y yo quisiera decirles que aquí, por lo menos, la palabra Elohim se le da al Padre. Así que ahora vamos a ver la segunda persona o el segundo ser de la deidad de Dios. Hemos visto que Elohim pues habla del Padre también. Sin embargo, Elohim en el Nuevo Testamento aparece como Theos en griego, pero en español, porque valga la redundancia decir que el Nuevo Testamento de la Biblia fue escrito en griego. Ahora bien, Theos es el nombre de un dios pagano de los griegos. Pero los escritores del Nuevo Testamento usaron ese título de Theos para podérselo aplicar al Dios de la Biblia, porque es el Dios verdadero. En otras palabras, mis queridos hermanos, cuando en el Antiguo Testamento dice Elohim, en el Nuevo Testamento dice Theos, lo que en español quiere decir Dios. Y básicamente cuando nos referimos a Dios, nos estamos refiriendo al Padre. Ahora, cuando llegamos a esta parte, vemos que ahí están esas 2 letras que nunca fueron traducidas a ningún idioma. ¿Y por qué no fueron traducidas a ningún idioma? Porque no tienen un significado en realidad. Lo que pasa es que de derecha a izquierda, se lee al revés, de derecha a izquierda, esa primera letra que ustedes ven allí, que pareciese una X, en realidad tiene el nombre de Aleph en hebreo, y es la primera letra del alfabeto hebreo. Y la otra, que parece una U invertida, lleva el nombre de Tav en hebreo, y es la última letra del alfabeto hebreo. Básicamente se debería leer tal cual como et. Ahora bien, así es como se lee. Y como les dije, significa básicamente Aleph y Tav. En otras palabras, la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo. Así que
es básicamente eso lo que encontramos. Ahora, necesito que vayamos a Zacarías en el capítulo número 12 y versículo número 10. Y miren cómo dice allí: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y ahora fíjense muy bien esto que dice: y mirarán a mí. Y yo les puse un guioncito allí de color celeste. A mí, porque allí en el idioma hebreo es donde va Aleph y Tav, la palabra que estamos estudiando. La primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto. Y mirarán a mí, o a mi Aleph y Tav, a mi primera letra del alfabeto y mi última letra del alfabeto, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. No necesitamos mucha explicación para darnos cuenta que este pasaje está hablando del primogénito que murió. ¿Pero de qué primogénito? De Cristo Jesús, claro que sí. Vamos a ir a Juan para verificar esto en el capítulo 19 y el versículo número 37. Mira lo que nos dice el apóstol Juan con relación a este texto de Zacarías 12:10. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. ¿Qué escritura es la que está citando el apóstol Juan aquí? Pues esta misma, la escritura de Zacarías 12:10. Pero Juan se está refiriendo a Jesús como el que traspasaron, según nos decía Zacarías 12:10. Ahora, quiero llevarlos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo número 1 y el versículo número 8, que nos dice de la siguiente manera: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién está hablando aquí? Cristo Jesús, por supuesto que sí. Es Cristo Jesús el que está hablando con Juan. Ahora fíjense, ¿qué dice Jesús allí? Yo soy el alfa y la omega. Vamos a pararnos aquí. ¿Qué cosa es alfa y qué es omega? Les dije al principio que esta Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Resulta que la primera letra del alfabeto griego es alfa y la última letra del alfabeto griego es omega. Vamos a suponer que el Nuevo Testamento hubiese sido escrito en hebreo, entonces diría: yo soy el Aleph y el Tav. ¿Y qué significa eso? Que Aleph y el Tav es la primera palabra que estamos estudiando arriba de nuestra pantalla, y diría Jesús entonces: yo soy el Aleph y el Tav, el primero y el último, hablando Jesús de lo primero y lo último. Para el Señor no hay principio ni fin. Por lo tanto, cuando Jesús se identifica como lo primero y lo último en Apocalipsis 1:8, es la misma escritura que está en la cuarta palabra de Génesis 1:1 que no fue traducida. Por lo tanto, ya tenemos a dos personajes: al Padre, a quien se le llama Elohim o Dios en el Antiguo Testamento, y al Hijo, a quien se le llama el Alfa y el Omega, o el Aleph y el Tav, el primero y el último, el primogénito al que traspasaron, que está allí en Génesis 1:1. Ahora, quiero llevarles entonces a que veamos y encontremos a ese tercer personaje que nosotros necesitamos encontrar para confirmar si Elohim es un nombre plural. En Génesis 1:2 podríamos quedarnos aquí unas 4 horas estudiando sobre este pasaje, pero solamente quiero hacer un repasito muy rápidamente. Dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Fíjense que en esta parte, la palabra estaba, que vemos allá arriba,
es una palabra que si usted se va muchos años hacia atrás sigue estando en la misma forma. Es un pretérito imperfecto que tiene una acción continua, no se detiene. En otras palabras, cuando es como dijéramos, fulano está corriendo y seguirá allí, y si no se detiene y si no ocurre algo para que se detenga, él seguirá corriendo allí. Lo mismo sucede con esta acción que dice que estaba la tierra sin orden y vacía. Ahora fíjense qué interesante. La palabra estaba, yo se las puse ahí en rojo. Ahora, sin orden y vacía se las coloqué en verde y en moradito. Porque la palabra sin orden es la palabra hebrea tohu, que significa sin forma o fuera de forma. Pero la palabra guapohu, que es la que está en moradito ahí arriba, que dice vacía, significa vacía o ausencia de todo. En otras palabras, la razón por la que estaba sin orden, no había forma de nada, es porque no había nada, había ausencia de todo. Y por último, entonces, tenemos el Espíritu de Dios, que está en rojo, se los puse yo aquí en rojo. En hebreo es Waruach Elohim. El problema aquí es que muchos han traducido el Espíritu de Dios para decir que el aliento o la respiración de Dios se salió de Dios y fue y comenzó a hacer movimientos de creación en el versículo 2. Pero eso no es posible. Porque mientras usted está dormido, el espíritu suyo no sale y va a tomar agua y va a visitar al vecino. No, porque somos un complemento. Entonces lo mismo pasa con Dios. Waruach Elohim no es una fuerza, no es solamente algo que está allí sin tener identidad. De hecho, el artículo wa es el que califica a una persona, es un pronombre personal, un artículo que está calificando a una persona, no a una cosa. Entonces debe traducirse el Espíritu Dios, o también puede traducirse como el Dios Espíritu. Se movía sobre las aguas. ¿Qué significa esto? Que se movía, ese moverse era un moverse creador, un moverse que estaba poniendo las condiciones para que el Logos, o sea Jesús, a partir del versículo 3 comenzara la creación. Así que entonces aquí tenemos al tercer individuo que está involucrado en la palabra Elohim, que significa los poderosos o el todopoderoso. En otras palabras, ahí tenemos, en la creación tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Génesis 1, 1 y 2 encontramos a las tres personas de la deidad de Dios. Definitivamente que así es. Ahora, para confirmar un poquito esto, también he traído a colación los dos pasajes, básicamente el pasaje que encontramos en Génesis, capítulo 1, número 1 y el versículo 26 y también el versículo 27. Aunque no vamos a leer todo el 26 porque es muy largo. Dice el versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí pues dice, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, pero sobre toda la creación. Y ahora fíjense cómo dice el 27. Creó pues Dios al hombre, a imagen de Dios, a imagen suya lo creó, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Aparece 3 veces la palabra creó aquí. Pero me gusta lo que aparece ahí arriba. Y dijo Dios. La palabra Dios aquí es de nuevo la palabra Elohim, que ya vimos que es una palabra que está en plural. Luego dice, hagamos. La palabra aquí, hagamos, está en plural. Y dice después, al hombre. A nuestra imagen. La palabra nuestra es un artículo de primera persona del plural. Conforme a nuestra semejanza. 2 veces aparece la palabra nuestra allí.
¿Qué quiere decir todo esto? Fíjense bien, que Dios no estaba solo, es decir, no estaba un solo ser allí cuando dice vamos a hacer al hombre. Entonces, ¿con quién está Dios? ¿Con quién está el Padre? El Padre está efectivamente con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Por qué les digo esto? Porque el siguiente versículo tiene un paralelismo con la bendición sumo sacerdotal. ¿Cuál era la bendición sumo sacerdotal? Era aquella que decía: Dios te bendiga y te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y Dios ponga en ti paz. Parece innecesaria que aparezca 3 veces la palabra Dios en la bendición sumo sacerdotal. Sin embargo, la bendición sumo sacerdotal era de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso aparecía 3 veces la palabra Dios. Cuando vamos aquí a Génesis 1.26 y 1.27, vemos que Dios no está solo. Dice que Dios está con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Hablando de que no hay una sola persona, hay varias personas allí. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el versículo 27, si solamente estuviera una sola persona en el acto de la creación, innecesariamente menciona 3 veces la palabra crear. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Innecesariamente. Pero como el escritor de Génesis se da cuenta que hay más de 2 personas en la creación, tanto en cuando dice hagamos como cuando dice Dios, entonces quiere decir que ese creó 3 veces en el versículo 27 se refiere directamente a la deidad de Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué hermoso y qué interesante esto. Ahora, mis amigos y mis amigas que nos están viendo en este momento, quiero que ahora analicemos este nombre muy especial. Es el segundo nombre más usado en la Biblia para Dios. Es Adonai. ¿Qué significa Adonai? Adonai significa mis señores, porque es un nombre que también está en plural. Y significa mis señores. Pero miren qué interesante. Aquí está, mis señores. Ahora, lo más interesante de todo esto es que aparece más de 300 veces en la Biblia. Por lo menos está también en Éxodo 34:23, donde habla de este Adonai. Ahora, lo interesante es que el pueblo, recuerden ustedes que les dije que había un nombre personal para Dios, que era Yahvé. Pero los judíos consideraban este nombre personal de Dios muy sagrado. Y llegó un momento en que dejaron de pronunciarlo. Y cuando ellos les aparecía el nombre Yahvé, ellos decían este nombre, Adonai. De esa manera, Adonai se incrementó en la Biblia y aparece por lo menos 5.800 y más veces en la Biblia solamente este nombre de Adonai con las diversas combinaciones. Y como está escrito aquí, aparece más de 300 veces. Pero teniendo en cuenta que también llegó a decirse Adonai cuando se leía el nombre sagrado de Dios, entonces aparecen más de 1.800 veces en toda la Biblia. El nombre sagrado dejó de pronunciarse y en su lugar decían Adonai, lo que les estaba mencionando. Ahora, allá por unos 200 años antes de Cristo, mandaron a hacer una versión de la Biblia, o sea, del Antiguo Testamento, pero en griego. Esa versión se conoce como la Septuaginta. Y en la Septuaginta, todos los nombres del Antiguo Testamento que se llamaban Adonai o el nombre sagrado de Dios, Yahvé, fueron traducidos como Kurios, que significa Señor o el Señor o Señor de señores. Lo mismo que significa Adonai. Pero algo mucho más increíble es el versículo que les voy a presentar. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 16. Nos dice en ocasión de la venida de Cristo Jesús por segunda vez, dice:
y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso está en Apocalipsis 19:16. Entonces, cuando hablamos de Adonai, cuando hablábamos de Yahvé, cuando hablábamos de todas estas cosas, ¿de quién estábamos hablando? De Jesús. Cuando hablamos de Elohim, cuando hablamos de Dios, casi siempre hablamos de el Padre. Aunque muchas veces estos nombres son intercambiables entre Padre y el Hijo. Qué interesante, mis queridos hermanos. Ahora me gustaría que hablemos un poquito acerca de El Shaddai. Es así como se escribe. El Shaddai es el tercer nombre de Dios más usado en la Biblia. Y su traducción es el Dios todo suficiente. Aunque algunos difieren de esta traducción, porque algunos dicen que El Shaddai viene de una raíz hebrea que significa Shad, y Shad es pecho fuerte de hombre. Pero por el contexto, ya que El Shaddai fue el nombre con el que el Señor Jesús, con el que el Señor Dios se manifestó en el desierto, entonces no puede provenir de El Shaddai o Shad, pecho fuerte de hombre, sino de un nombre que también se llama el Shadaim. Shadaim significa pechos de una madre amamantando a su hijo recién nacido. Y muy probablemente Moisés sacó esta idea cuando miraba cómo las águilas iban y le daban de comer a sus aguiluchos. Esto nos recuerda que Dios es todo suficiente. En el desierto, cuando se acabó el agua, Dios les dio de beber. En el desierto, cuando se les acabó la comida, Dios les dio de comer. Sus vestiduras tardaron 40 años. Sus sandalias tardaron 40 años y no se arruinaban. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios todo suficiente. Al punto que les dio comer de una comida del cielo que se llamaba maná, que significa pan del cielo. ¿Pueden creer ustedes qué interesante? Por lo tanto, el nombre El Shaddai está más relacionado con la suficiencia de Dios al cuidar de sus hijos, al cuidar de su pueblo. Les da de comer, les da de vestir, nos da de todo porque Él es El Shaddai, nuestro Dios todo suficiente. Me encanta que cuando llegamos al Nuevo Testamento, en San Juan 14:16, Jesús hablando dice que rogaré al Padre, dice, y enviará en mi nombre a otro Consolador, el cual estará con nosotros, o sea, con todos nosotros, todos los días. Y lo mejor de todo es que Consolador significa ayudador, un guía o un intercesor. En otras palabras, el Espíritu Santo cumple perfectamente la función del Shaddai en este tiempo con los hijos de Dios. Lo que quiero decir finalmente, mis queridos hermanos, es que Dios cuida de sus hijos. Y por eso Él se manifestó a través de muchos títulos. Porque cada título refleja uno de los cuidados que Dios ha tenido para sus hijos. Qué bonito es saber que tú, mi amigo, que tú, mi amiga, mi hermano y mi hermana, eres un hijo de Dios. Tal vez tú me digas, pero yo no soy de la iglesia, no me diga hermano. Pero yo te diré una cosa, los dos fuimos creados por el mismo Dios. Y eso nos hace hermanos entre tú y yo. Somos hermanos porque fuimos creados por el mismo Dios. Y ahora el Dios que me ha salvado a mí, te quiere salvar a ti. Y eso nos vuelve a ser más hermanos. Y yo quiero terminar en esta ocasión haciéndote una invitación para que puedas creer en Dios así como yo creo en Él. Yo creo que el Señor me ha cuidado. Yo creo que el Señor, que Dios me levanta cada mañana y me da la vida. Yo creo que Dios cuida de mi familia. Yo creo que Dios cuida de su iglesia
cuida de que yo tenga comida, cuida de que yo tenga ropa, Él cuida que yo tenga calzado, Él cuida que en medio de la pandemia yo tenga salud, Él cuida de tu vida también. Por eso yo creo en Dios, porque Dios no es un mito, Dios es real. Si tú quieres ver a un Dios real, ve a un hospital y mira cómo la gente se levanta, muchos de ellos. Si tú quieres ver a un Dios real, solo déjalo sentir y dile que sea parte de la solución para tus problemas. Una de las conclusiones a las que este humilde servidor, amigo tuyo, ha llegado es a que nosotros sin Dios, es decir, a que Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Él sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Yo quiero invitarte, mi querido amigo y hermano, amiga y hermana, que podamos creer en Dios. Que a pesar que a veces, aunque no lo sintamos a nuestro lado, que algunas veces cuando hemos estado en mayor necesidad, le hemos orado y no hemos visto que ha venido en nuestra ayuda. Aún y a pesar de, nunca dejes de creer en Dios. Porque hay una promesa más grande, que es la que Cristo muy pronto vendrá con los millares y millones de ángeles para llevar a sus hijos al cielo. Y yo quiero estar en medio de ese grupo a quien Jesús vendrá a llevar para poder reinar con ellos por siempre. Mis amados hermanos, que Dios te bendiga en gran manera. Y no olvides que Dios muchas veces te contesta las oraciones en este momento. Pero algunas veces te dice, tranquilo, tienes que esperar un poco más. A veces nosotros queremos que Dios nos entienda, pero pareciera que Él no nos escucha y no nos entiende. Pero no es eso, mis hermanos. Dios tiene un tiempo y una forma para responder. Deja que el Señor responda como Él cree y Él dice que debe responder. Porque las formas que Dios tiene son mejores que las nuestras. La forma en que Jesús nos bendice son mejores que la forma en que nosotros tenemos de conseguir las cosas. La forma en que nosotros vivimos, el Señor quiere darnos una forma mucho mejor todavía. Pero nunca olvides esto. El Señor Jesús siempre está a nuestro lado. Y Él quiere darnos todos los días la victoria en su nombre. Oremos. Bondadoso Padre, gracias porque nuestros amigos que nos están escuchando y viendo en este momento saben que en ti encontramos la solución a todos nuestros problemas, pero que algunas veces debemos tener paciencia, algunas veces debemos tener tolerancia, pero sobre todo nunca debemos perder la fe. Señor, rogamos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. No nos dejes de tu mano poderosa de la redención. Y ayúdanos a poder conquistar los sueños más grandes que tú nos quieres dar. Hoy nos ponemos en tus manos de amor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en esta hora, mi hermano, mi amigo, mi hermana y mi amiga. Y nos vemos en la siguiente clase, que estará hermosa, preciosa, y juntos vamos a estudiar para honra y gloria del Señor. Que Dios te bendiga. Te esperamos en nuestro próximo estudio. Son de trompetas que anuncian la luz. Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo
muy pronto